Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal A Través del Cristal. Continuamos con la serie de videos de la transformación de la Tierra a una nueva generación. En este video vamos a hablar de cómo se efectuará en los futuros años la transformación moral y la transformación física del planeta. En el video pasado, que les voy a dejar aquí, les hablé acerca de cómo será el mundo futuro, cómo será el nuevo mundo, que es un mundo de regeneración. Ya no será más un mundo de expiación y de pruebas, y también qué personas merecerán pasar a ese nuevo mundo. En este video vamos a hablar del presente y de los años venideros. Vamos a hablar de cómo se efectuará ese cambio, si va a ser a nivel catastrófico o va a ser una transición tranquila. Toda esta información proviene de fuentes espirituales que he obtenido, y también de fuentes de espíritas, entonces sobre todo de Allan Kardec y de Johanna de Angelis. Entonces empecemos el video. Quizás muchos de ustedes han tenido un presentimiento de que algo va a acontecer. También muchas religiones, muchas filosofías hablan de una transformación, no solamente a nivel físico de la Tierra, sino a nivel moral. Hemos visto ampliación de la conciencia y todo este tipo de cuestiones. En este video les voy a hablar específicamente de lo que habla el espiritismo acerca de eso. Voy a dividirlo en dos partes. Lo primero que voy a hablar será los cambios morales, que son lo más importante, lo que para mí creo que es lo más importante, y la parte física, cómo será la transformación física de la Tierra, si sufriremos un cataclismo, si habrá hambrunas, si habrán sequías, toda esta parte. Entonces, primero vamos a hablar de la parte moral y después de la parte física. Entonces, vamos a hablar primero de la parte moral. Bueno, en la parte moral podemos encontrar que los cambios que van a venir en la Tierra son sobre todo a nivel moral, es lo principal, porque nuestra materia física, aunque sufra transformaciones de todo tipo, digamos, muchas veces hemos encarnado en otros cuerpos, se han destruido y han vuelto a renacer, el alma o el espíritu siempre es el mismo. El espíritu es el que perdura, lo que nosotros cultivamos a nivel espiritual es lo que va a trascender de generación en generación. Por eso es lo más importante, la parte moral. ¿Cómo podemos construir una parte moral buena para poder afrontar este tipo de cambios? La psicología, ha habido mucho avance en la parte psicológica en unión con la parte espiritual. En específico, el espiritismo es muy enfático con la parte moral y ayuda al ser humano a eliminar o a destruir las malas tendencias, las malas pasiones, y hacer florecer las buenas tendencias y las pasiones buenas. Entonces, no sé, por ejemplo, la música, el deseo de querer avanzar, esos son pasiones buenas. Digamos, si a una persona le gusta mucho la tecnología, tener ese tipo de pasiones por la tecnología, pero a un nivel para el futuro, para poder construir, no para destruir. Todos tenemos pasiones bajas y tenemos que eliminar todo lo que es el orgullo y el egoísmo, que como les hablé en el pasado, en el video pasado, son los males de la humanidad. Si no destruimos el orgullo y el egoísmo, no podemos avanzar como sociedad. No podremos hacerlo porque no podremos llegar a un mundo de regeneración, como les hablé en el video pasado, donde va a abundar la igualdad, la fraternidad y la solidaridad. No va a poder pasar eso si no destruimos el orgullo y el egoísmo. Entonces, ¿qué va a pasar en estos años?
No se sabe cuándo a ciencia cierta, y quizás ustedes lo recuerden con las palabras del maestro, cuando le preguntaron que cuándo iba a suceder estos cambios. Él dijo que ni siquiera él lo sabía, que solamente el Padre lo sabía. Entonces, a nivel espiritual nos han venido diciendo que los cambios ya están en la tierra. No es un proceso que va a ser de la noche a la mañana, no es que va a venir un terremoto y nos va a destruir a todos, como quizás en otras generaciones ya ha pasado. Quizás antes se cambiaban las generaciones con un meteorito, o se destruyó la generación pasada con el diluvio, con ese gran diluvio que todas las culturas conocen. Ya no va a ser de esa manera, va a ser mucho más tranquila y van a haber muchos más sobrevivientes y muchas más personas que van a pasar a la otra generación. No va a ser tan abrasiva, por decirlo de alguna manera, pero se va a intensificar mucho, y como lo hemos visto en la actualidad, problemas de depresión, problemas de ansiedad, soledad, inclusive cuando estamos junto a otras personas nos sentimos solos. Todo este tipo de cuestiones que son morales y psicológicas se están incrementando y se van a incrementar. Entonces por eso es que tenemos que construir la parte moral de una manera muy fuerte. Nuestra mente, nuestro espíritu tiene que estar sano, porque tenemos que soportar esas pruebas, porque vienen, aparte de las pruebas psicológicas que sentimos que estamos viviendo, va a venir la parte física, que va a ser complicada, que va a ser dura, va a ser difícil. Entonces tenemos que tener una parte mental muy sólida para quizás no caer en la locura. Allan Kardec, en su libro Obras Póstumas, nos habla varias veces de cómo va a ser esa transformación. Entonces, que primero va a ser una transformación moral más que una transformación física. Vamos a romper paradigmas, vamos a romper todo ese tipo de viejas estructuras que nos han estado subyugando durante tiempos y tiempos, y vamos a sentirnos un poco más libres. El espíritu ya va a sentirse libre. Pero antes de ese paso, van a haber personas que no van a soportar tanta presión, muchos se van a suicidar. Inclusive en este libro que les comento, hablan de que va a ser tan intensa esa transformación moral que inclusive niños se van a suicidar. Vamos a ver suicidios masivos de niños, y ya lo estamos viendo. Entonces, como les digo, no es algo que pase de la noche a la mañana. Sí van a haber otros efectos físicos que ya les voy a hablar de eso, pero van a ser efectos en conjunto. Entonces van a haber suicidios, va a aumentar la tasa de locura, de enfermedades mentales y este tipo de cuestiones. El espiritismo es muy enfático en la parte moral para que seamos fuertes. Lo bueno con el espiritismo y, por ejemplo, la psicología, por ejemplo, la psicología transpersonal, que hace algunos años ha venido trabajando en esto similar al espiritismo, que han estado prácticamente de la mano, porque no solamente cuenta la parte del cerebro, sino también la parte emocional, la parte física, la parte espiritual. Con este tipo de filosofías y de religiones inclusive, podemos fortalecernos a nivel moral y a nivel espiritual, para poder soportar los cambios que vienen, porque son difíciles. Entonces, lo primero es fortalecernos, nuestra mente, fortalecer nuestro espíritu, y desligarnos de todas las pasiones bajas. Todo lo que tenemos, que sabemos que es negativo, tenemos que aprender a controlarlo. Todos los trastornos de ansiedad, las depresiones, todo este tipo de cuestiones que sabemos hemos tenido algunas personas, o que quizás aparecerán en otras personas, tenemos que aprender a controlarlo, porque los tiempos que vienen son difíciles. Entonces, en la parte moral, el espiritismo, por ejemplo, puede ser una guía para las personas. Vamos a hablar ahora de los cambios físicos, que son como un efecto colateral de eso, pero puede incrementar lo que les digo, la locura y este tipo de cuestiones. También va a afectar los cuerpos, y ya les voy a comentar por qué. Entonces, ahora vamos a hablar, la parte moral ya la hablamos. Ahora vamos a hablar de la parte física, que quizás es lo que ustedes más quieren saber.